Este es el capítulo 3 de los principios de economía política de Karl Menger. En el capítulo 3 Menger va a empezar hablando de lo que es el valor, un valor, que lo define de la siguiente manera. Sería la significación que unos bienes concretos o cantidades concretas de los mismos adquieren para nosotros para satisfacer una necesidad. La necesidad y la masa, la cantidad de bienes disponibles, activa en nosotros lo que en el capítulo anterior hemos definido y explicado como una actividad previsora. Los bienes no económicos, como lo hemos dicho en el capítulo anterior, son aquellos cuya necesidad es menor que la cantidad disponible de los mismos. Incluso los bienes económicos serían aquellos que no tienen ni valor de uso, en muchos casos, aunque no siempre, ni valor de intercambio. Tienen igualmente utilidad, por supuesto. Los bienes no económicos son útiles, pero no tienen valor de uso y valor de intercambio. Lo de valor de uso lo dejo un poco en el aire porque no sé. La conservación de la vida y el bienestar determinan un bien. En la medida en que un bien no puede conservar la vida o generar un tipo de bienestar, el que sea, hablamos de un bien imaginado. En la medida en que un bien no sirve para la conservación de la vida y el bienestar, estaríamos hablando de un bien imaginado, no real. El valor, entonces, es una relación entre el bien y nuestra necesidad. Y esto, a colación de lo que hemos dicho en el segundo capítulo, las circunstancias hacen variar esto. Las circunstancias hacen variar esto, con lo cual los bienes económicos pueden serlo en un momento y dejar de serlo en otro, y al revés también. Nada está determinado, nada está fijado, nada se conserva de la misma forma para siempre, etc. Todo esto es modificable. Acá es algo importantísimo. Capítulo 3, sección 1 del capítulo 3. Dice Menger que el valor de un bien no existe por fuera del ámbito de la conciencia. La conciencia, la subjetividad, determina el valor de un bien. El bien no vale. El bien incluso no existe por fuera de un ser humano que lo necesita, que lo pide, que lo reclama, que se siente satisfecho si lo posee e insatisfecho si no. El bien en sí mismo es un constructo, una construcción de la imaginación, de la subjetividad de un ser humano. No posee las cualidades en sí mismo. Las cualidades no son per se, no están en el bien en sí mismo, sino que son producto de un ser humano. Pero la objetivación de esto es lo que históricamente trajo dificultades a la ciencia económica. Es decir, analizar a los bienes económicos como si fuesen bienes económicos en sí mismos, sin tener en cuenta que en realidad son necesarias las personas y las subjetividades de las personas para determinar los bienes o el valor de esos bienes. En la sección 2 del capítulo 3 que estamos analizando, dicen que, claro, los bienes se dividen en importancia. Evidentemente, los bienes más importantes son aquellos, por ejemplo, que conservan la vida. Luego vendrían los que dan placer y demás. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, uno diría que la necesidad de alimentos y la necesidad de ropa
es mucho más importante que la necesidad de tener un ajedrez. Diríamos entonces que el ajedrez, diríamos nosotros, iba a decir Menger en realidad, ¿no? El ajedrez aparece, por poner un ejemplo, o el cigarrillo, o el alcohol, o lo que sea, cuando las necesidades de bienes más importantes son satisfechas. Primero tengo que comer para luego pensar en comprar un ajedrez. Porque si no como y con el dinero que tengo compro un ajedrez, bueno, ni siquiera voy a poder jugar porque voy a tener hambre. Entonces primero tengo que satisfacer las necesidades más importantes, más inmediatas, para luego pensar en bienes de otro tipo de orden, ¿no? Por supuesto que dentro de los alimentos mismos hay más y menos necesarios, obviamente. Una cosa es referirnos a alimentos necesarios para la conservación de la vida, otros alimentos necesarios para mejorar nuestra salud, otros son, por ejemplo, para aumentar nuestro placer, y muchos de ellos son consumo dañino. Es decir, uno no podría vivir sin tomar agua, pero podés vivir sin comer papas fritas. Evidentemente. Entonces Menger va a hacer un pequeño gráfico muy sencillo que le va, digamos, a colocar a los bienes un número en cuanto a orden de importancia. Esto es como yo lo entendí, que creo que es como el texto lo dice, pero puedo estar equivocándome. Puedo estar equivocado. Digamos que vamos a poner una escala sencilla, del 1 al 10. El 1 sería, digamos, lo menos importante y el 10 lo más importante. Yo, cuando satisfago mi necesidad más importante, la que le asignamos el valor de 10, luego de hacerlo, es decir, tengo mucho hambre y comí, bueno, la necesidad de comer, la de aplacar el hambre, la más importante que tenemos, aplacar el hambre y aplacar la sed, al ser satisfecha, el resto de necesidades al respecto son menos importantes. Una vez que comí y ya mi hambre fue satisfecho, ya no tengo necesidad de... Luego como por placer, luego como porque porque es rico, porque tenía ganas, por lo que sea, pero lo más importante ya se cumplió. Entonces, mi necesidad de 10 empieza a bajar, porque ya lo más importante se cumplió, se completó. Entonces empieza a haber una especie de curva descendente, ¿no? Y cuando la curva empieza a descender, se posiciona en necesidades cuyo valor es menor. Por ejemplo, el cigarrillo. Quiero decir, el valor de importancia de comer, podríamos decir que es 10, y el número o valor de importancia que tiene el fumar, podríamos decir que es 5. ¿Cuándo aparece, según Menger, la necesidad de fumar? Que es, podríamos decir, de mitad de tabla, de valor 5. Cuando la necesidad de comer, valor 10, está satisfecha. Porque la curva empieza a descender. Desciende hasta un punto que se alinea con la necesidad de fumar. Claro, si un único bien pudiera satisfacer todas las necesidades, el valor sería algo mucho más sencillo de definir. Pero en realidad los seres humanos tenemos una necesidad infinita de bienes. Es decir, para satisfacer nuestras necesidades se necesita infinitos bienes. Porque nuestras necesidades son infinitas. Nuestras necesidades no son elementos finitos, cuantificables de manera rápida y demás. No somos como animales que comiendo, durmiendo, teniendo sexo, apareándonos, etc., estamos satisfechos. Nuestras necesidades son
muchas, infinitas, muy variables, totalmente desordenadas, pueden ir para cualquier lugar. Entonces es mucho más difícil determinar el valor de algo, ¿no? Porque además no son necesidades, muchas veces, no son necesidades concretas, ni de bienes concretos, ni nada. Muchas de nuestras necesidades dependen o pueden ser satisfechas por servicios muy particulares. En fin, el ser humano es algo lo suficientemente complejo para que la satisfacción de su necesidad sea algo, digamos, cuadrado y perfectamente definible en una formulita. Dice Menger, naturalmente, que primero cubro las necesidades más importantes y luego voy bajando. Es una cuestión lógica. Volvemos con el ejemplo. Primero necesito comer y luego sí me puedo comprar un ajedrez. Pero si con el poco dinero que tengo y con ruido en las tripas me compro primero el ajedrez y luego comida, eso no es un uso muy racional, ¿no? de los bienes, de lo que dispongo para comprar bienes. Dice en ese sentido que una cantidad parcial de lo que sea vale lo mismo que la satisfacción de necesidades menos importantes aseguradas por aquellas cantidades. El valor, insisto, la definición de valor en principio es simplemente la satisfacción de una necesidad. Una cosa tiene valor en la medida en que satisface una necesidad. Hay valores más importantes porque hay necesidades más importantes o necesidades más urgentes o necesidades más acuciantes y menos. Es tan sencillo como eso. Luego, es verdad, esto se traslada al bien como cualidad perteneciente a él en sí mismo, pero de nuevo, el bien no tiene ninguna cualidad que le pertenece per se. Las cualidades del bien, el valor del bien, es un elemento subjetivo dado por la persona. La persona considera que ese bien satisface una necesidad. El bien lo que tiene en realidad son una serie de propiedades que sí son objetivas. Porque por eso Menger distingue entre bienes reales y bienes imaginarios. Si además las propiedades fuesen una cosa subjetiva, es decir, consecuencia de considerar que el bien tiene eso, entonces no habría una posibilidad de diferenciar entre un bien real y un bien imaginario. Todo valdría igual. No. Los bienes reales tienen propiedades, tienen cualidades objetivamente comprobables. Y los bienes imaginarios no. Eso es una cosa. Ahora, el considerar que ese bien con esa propiedad objetiva sirve para satisfacer una necesidad, eso es subjetivo. Eso es subjetivo. Ejemplo. Una cosa es un gualicho hecho para sentirnos presuntamente mejor del estómago, y otra cosa es una yerba medicinal que efectivamente tiene entre sus cualidades una propiedad que nos hace sentir mejor del estómago. ¿Se entiende? Hay una diferencia. En un caso, la propiedad se encuentra en el bien en sí mismo. En el otro caso no, es imaginada. Es evidente que las circunstancias modifican a los bienes. En el desierto vale más el agua que el oro. Menger pone el ejemplo de, no sé, de un barco que naufraga. Y entonces dice Menger, de repente hay
escasa comida para todos. En esas circunstancias, un lingote de oro vale menos que una cantidad X de comida. Cuando en realidad en otras circunstancias es exactamente al revés. Un lingote de oro vale 100.000 veces más que lo que podría valer un pebete. Pero en la circunstancia de un naufragio o de lo que sea, en donde la comida, cuya necesidad para nosotros es alta, porque sin ella no vivimos, pero, en el ejemplo, su oferta es baja, claro, su precio, simbólicamente su valor, se multiplica por las nubes. En tierra y con las condiciones, entre comillas, normales, y digo entre comillas porque a fin de cuentas todo esto es variable, pero hay como una cosa medianamente previsible, naturalmente. En tierra, sí, el oro vale muchísimo más que la comida, pero en circunstancias especiales no. Si de repente, de nuevo, me pierdo en la alta montaña, todo lo que tenga de dinero en la billetera, la verdad que tiene muchísimo menos valor, o prácticamente no tiene valor, en relación a la comida. Lo que tengo en la billetera son papelitos de colores. Entonces las circunstancias modifican el valor de los bienes. Esto es una verdad evidente. Cuando la calidad del bien varía, dice Menger, lo mejor de esa calidad se usa en la mejor parte o donde más se lo necesita. Ejemplo, si yo tengo granos para plantar X cosa, los mejores los voy a usar para plantar mi campo, y los que no son tan buenos los voy a usar, por ejemplo, para, no sé, alimentar al ganado o hacer algo. Sería raro que destine los mejores granos para el ganado, para que coman mis animales, y los peores para plantarlos. Hay una distribución dentro de una cantidad de la calidad del mismo. Hay una cantidad de bienes que tiene además una calidad variable. La calidad más alta suele ser usada para satisfacer necesidades más imperiosas, más importantes. La calidad más baja, por el contrario, satisface necesidades menos importantes. Hay una distribución racional y previsora, en términos económicos, de la calidad de un bien. De la calidad y de la cantidad, además, obviamente. La verdad que nadie se pregunta por el origen de un bien, dice Menger, sino por la necesidad que cumple, con lo cual, un diamante descubierto al azar vale muchísimo más que una televisión que necesitó de una cantidad de horas de trabajo, de producción, de robotización, etcétera, etcétera, enorme. Voy por la calle y pateo sin querer algo y me encuentro un diamante, va a valer muchísimo más, y encontrarlo fue de pura casualidad. No hubo una relación de horas trabajo, nada. Iba caminando, me resbalé, me caí, encontré un diamante, y eso vale muchísimo, y no tuve que hacer ningún tipo de esfuerzo porque fue pura casualidad. Eso vale muchísimo más que algo que necesitó y que tiene encima una cantidad de trabajo inmensa. Con lo cual, dicho de manera sencilla, Menger va a destruir por completo esa estupidez de que el precio de un bien está determinado por la cantidad de horas de trabajo que cuesta producirlo. No, el precio es subjetivo, es un elemento subjetivo, no es objetivo. Dice Menger que solemos preferir bienes intensos pero pasajeros que menos intensos pero duraderos. Podríamos esto ponerlo en perspectiva en los alimentos, ¿no? En donde muchas veces, es lo más común, preferimos comer cosas que son ricas en grasas, en lo que sea, porque satisfacen
una necesidad, un placer gustativo inmediato, que alimentos que en realidad son ricos en proteínas, que son eficientes para nuestra salud, etc. Preferimos en realidad un placer momentáneo e intenso que uno más sosegado pero duradero en el tiempo y además bueno para nuestra salud, ¿no? Dice que el valor de un bien además no depende del valor actual de los bienes de orden superior. Menger, por ejemplo, también dice que la tierra no determina su valor en función de su productividad, necesariamente. Porque hay tierras cuya productividad es bajísima, es espantosamente baja, pero su valor es alto. ¿Por qué? Y porque hay poca. ¿Por qué? Porque el valor alto de una cosa tiene que ver, o está relacionado, como hemos dicho, con la capacidad que tiene ese bien de satisfacer una necesidad. Y además, con la cantidad. La necesidad de tierra suele ser alta, siempre. Pero si no hay tierras, es decir, si la necesidad es alta pero la cantidad es baja, el precio sube. Y al revés, si la necesidad es baja y la cantidad es alta, el precio baja. Eso es, por ejemplo, lo que uno nota en un supermercado, en las ofertas. ¿Por qué ponen oferta? Y porque se quieren sacar de encima un producto. ¿Y por qué se quieren sacar de encima un producto? Y porque nadie lo compra. Y si nadie lo compra, el producto se vence. Es decir, hay una cantidad que supera una demanda. La demanda es baja para la cantidad. El precio baja. Si la demanda es muy alta y la cantidad no, el precio sube. Entonces dice Menger, vuelvo y repito, el valor del bien no lo determina el valor de los bienes de orden superior necesarios para hacerlo. El sueldo, acá es importante, el sueldo de las prestaciones laborales vale la significación que supondría el dejarnos sin ese bien. Es decir, el sueldo de un esfuerzo, de un trabajo, es igual a la significación que supondría el que la sociedad se quede sin ese trabajador y sin ese bien que ese trabajador produce. ¿Se entiende? Es decir, el sueldo es la relación que hay entre un bien que ese trabajador produce y que, de no estar, no lo produciría. Si lo que ese trabajador produce, a ver si me hago entender, si lo que ese trabajador produce vale muchísimo para esa sociedad, el sueldo de ese trabajador es alto. Si lo que ese trabajador produce, el bien que el trabajador produce, tiene un valor bajo para la sociedad, es decir, si la sociedad lo demanda poco, el sueldo de ese trabajador también es poco. ¿Por qué? Porque el sueldo es alto en la medida en que ese trabajador, si dejase de producir ese bien, dejaría a la sociedad sin la posibilidad de tomar ese bien. Y si la sociedad considera que ese bien es muy importante, entonces dejarla sin ese bien es un problema. Con lo cual ese trabajador tiene que tener un sueldo alto, porque está generando un bien o un servicio que la sociedad considera, por la razón que sea, no importa qué razón, la sociedad considera que ese bien y ese servicio es importante. Entonces, el valor de un bien no está determinado, como ya lo hemos dicho, ni por la cantidad de trabajo, ni por el esfuerzo que nos conlleva producirlo. Volvemos al ejemplo. Un diamante encontrado
por casualidad, vale 20 veces más que un televisor. Y un televisor tuvo una cantidad de esfuerzo productivo, de cantidad de horas, de conocimiento, de bienes complementarios necesarios para que ese televisor llegase a las tiendas y demás, porque el televisor hasta el momento no tiene patas y camina. Entonces necesita de los camiones, del transporte, de toda una infraestructura gigantesca y monstruosa. Pero luego el valor es menor que un diamante encontrado por casualidad. Es decir, cuando uno se pone a pensar en todo lo necesario para que un bien esté al alcance de la mano en un supermercado. Es decir, no solo se necesitó la infraestructura en cuanto a los camiones y demás, se necesitó además construir ese supermercado y todos los materiales necesarios para construirlos y la logística y los materiales que componen y constituyen las góndolas y la forma de ubicarlo, todo eso para que yo tenga a 10 centímetros de mi mano un producto. Toda esa cantidad de esfuerzo, traducida, insisto, en horas y demás, no hacen que el valor de ese bien sea alto, necesariamente. Por supuesto que influyen. Menger no es estúpido, por supuesto que influyen. Obviamente, es decir, un bien que tiene en sí mismo una cantidad de esfuerzo muy considerable, una estructura y una infraestructura complejísima, evidentemente eso influye en el precio, pero no es determinante para su precio. Porque, vuelvo y repito, un bien como el diamante puede, que uno lo puede encontrar así de pura casualidad, puede valer muchísimo más. Es más, dice Menger, tampoco el valor de un bien está determinado por la necesidad. Y esto es clarísimo y es espectacular además, porque la necesidad del agua es muchísimo más que la necesidad de oro. Es decir, con el oro no como, con el oro no subsisto de ninguna manera. Sin embargo, el oro vale muchísimo más que el agua. Muchísimo más que el agua. ¿Por qué? Bueno, justamente porque la importancia en cuanto a necesidad de un bien no determinan su valor. La diferencia entre el oro y el agua es que el oro tiene detrás de sí una necesidad alta, al igual que el agua, pero una oferta baja. Claro, acá es una cosa curiosa porque la necesidad de agua, nosotros diríamos, y Menger de hecho lo dice, la necesidad es objetiva. Menger no cree que las necesidades en sí mismas sean todas subjetivas y que pueden variar de manera pero poderosísima. No, la necesidad de comer, la necesidad de tomar agua, la necesidad de vestir, de vestimenta, esas necesidades son connaturales al ser humano. El ser humano nace y tiene esas necesidades. Luego la manera en la que las satisface, las cumple, bueno, puede variar, pero esas necesidades vienen con el ser humano. No nos podemos hoy por hoy imaginar a un ser humano que en el futuro no tenga necesidad de comer o no tenga necesidad de tomar agua. Es imposible. Pero, es decir, hay un elemento objetivo en qué cosas consideramos necesarias y qué cosas no. Pero las cosas que no, sí, varían muchísimo en función de la sociedad. Es decir, que nosotros consideremos que el oro, cuya necesidad le empata al agua, pero que el agua es más importante porque es más primordial, porque entre tomar agua y seguir viviendo un día más y tener oro, la elección racional es tomar agua. Bueno, eso no determina el valor. No determina el valor. El agua importa más que el oro y vale menos. Por eso, dice Menger, los bienes cuya necesidad es baja o nula
tienen valores altos. El oro tiene una necesidad baja o prácticamente nula en el sentido de que no vivimos en función del oro, pero sí vivimos en función del agua. La necesidad del agua es altísima, pero su oferta también lo es. Mientras que la necesidad del oro, en el sentido más, la necesidad digo en el sentido más carnal, uno no puede vivir sin agua, pero puede vivir sin oro. Y sin embargo, el oro vale muchísimo más, porque, vuelvo y repito, la oferta es baja.